Alejandra Valdemar caminaba rápidamente por el pasillo del aeropuerto, sus tacones resonaban claramente sobre el suelo de mármol. Su elegante traje de negocios negro se ajustaba perfectamente a su esbelta figura, y su cabello castaño corto estaba impecablemente peinado, a pesar de las prisas matutinas. En sus manos sujetaba firmemente un maletín de cuero, y del hombro le colgaba un elegante bolso de un diseñador conocido. 42 años de vida habían enseñado a Alejandra a manejar el tiempo con precisión quirúrgica, pero esta mañana algo había salido mal. El día había comenzado con una desagradable sorpresa, la avería de la cafetera en su apartamento. Alejandra estaba acostumbrada a comenzar la mañana con una taza de café fuerte, revisando las noticias y los planes del día. Sin este ritual se sentía desprevenida ante los desafíos que se avecinaban. Luego siguió una cadena de pequeños pero irritantes contratiempos. El ascensor del edificio se quedó atascado entre pisos durante 5 minutos. El conductor del taxi, que debía haber llegado a las 6:30 de la mañana, llegó 20 minutos tarde, explicando que se debía a la avería del coche anterior. El camino al aeropuerto, que normalmente tomaba 40 minutos, se alargó hasta 1 hora y media debido a un atasco causado por un accidente en la M40. Vuelo IB 245 a Barcelona, última llamada para pasajeros, se escuchó la voz por los altavoces, haciendo que Alejandra acelerara el paso hasta casi correr. Las negociaciones del día siguiente con los socios barceloneses podrían cambiar radicalmente el destino de su empresa constructora. El contrato preliminar para la construcción de un nuevo complejo comercial valía 150 millones de euros, una suma que no solo permitiría expandir el negocio, sino también establecerse definitivamente entre los principales actores del mercado. El proyecto incluía la construcción de un centro multifuncional con áreas comerciales, oficinas y un aparcamiento subterráneo para 1.000 coches. Era una oportunidad para demostrar las capacidades de la empresa a un nuevo nivel. En la cola para el check-in tamborileaba nerviosamente con los dedos sobre el mostrador, observando cómo la empleada de la aerolínea, una joven rubia con una sonrisa amigable, trabajaba a un ritmo desesperantemente lento. Cada pasajero parecía tener algún problema especial, alguien había olvidado el pasaporte en casa y trataba de demostrar su identidad con el carné de conducir, alguien quería cambiar su asiento en el avión, alguien no podía entender qué objetos se podían llevar en el equipaje de mano. Alejandra miró su reloj, un Cartier, regalo de su difunto marido Aurelio por su 40º cumpleaños. El elegante mecanismo marcaba las 9:30 y el vuelo estaba programado para las 10:10. En sus planes estaba llegar al aeropuerto hora y media antes del vuelo, registrarse tranquilamente, tomar un café en la sala VIP y revisar una vez más los documentos. En lugar de eso, se encontraba con la presión del tiempo que podría costarle el contrato más importante. Disculpe, pero necesito llegar a este vuelo, no pudo evitar decir, dirigiéndose a la chica del mostrador. El check-in cierra en 5 minutos. Por supuesto, la registramos, le aseguró la empleada, acelerando sus movimientos. ¿Factura equipaje? Solo equipaje de mano. Todo lo necesario lo llevo conmigo. La chica procesó rápidamente el billete, verificó los documentos y le entregó la tarjeta de embarque. Diríjase rápidamente a la puerta número 12. Buen viaje. Con el preciado papel en mano, Alejandra prácticamente corrió hacia el control de seguridad. La cola avanzaba a paso de tortuga, delante había un hombre mayor con una chaqueta gastada que no conseguía entender que los objetos metálicos debían colocarse en una bandeja separada. Rebuscaba largamente en sus bolsillos, sacando llaves, monedas, un encendedor, un reloj viejo con cadena. El empleado de seguridad le explicaba pacientemente las normas, pero el hombre, aparentemente, tenía problemas de audición. Alejandra apretó los dientes, reprimiendo el deseo de ayudar a resolver los requisitos más simples. Entendía que para una persona mayor el aeropuerto podía ser un lugar estresante, pero el tiempo se agotaba catastróficamente. Cuando su bolso desapareció en el aparato de rayos X, repasó mentalmente el contenido, portátil con la presentación, carpeta con documentos del proyecto, contratos, cálculos financieros, neceser, teléfono, tablet.
Todo debería estar en orden, no había llevado ningún objeto prohibido. El detector de metales pitó cuando pasó por el arco. El guardia, un joven con cara seria, le pidió con un gesto que pasara de nuevo, después de quitarse el reloj y ponerlo en la bandeja. Los preciosos segundos se escurrían como arena entre los dedos. Alejandra sintió cómo crecía el pánico. «Puede pasar», finalmente permitió el empleado de seguridad después de la segunda verificación. Alejandra agarró sus cosas y corrió hacia la puerta de embarque. Número de puerta, 12, y ella estaba en la cuarta. La distancia era considerable, tuvo que correr prácticamente por los largos pasillos del aeropuerto. Por el camino se abrochó el reloj y metió el teléfono en el bolsillo de la chaqueta. En el avión habría tiempo para arreglarse y revisar una vez más la presentación. Al llegar a la puerta correcta, se encontró con una sorpresa desagradable en la puerta de embarque, una larga cola. Los pasajeros de clase business pasaban por separado, pero incluso allí había unas 15 personas. Entre ellos reconoció algunas caras familiares, empresarios madrileños con los que se había cruzado en varios eventos. Algunos volaban por negocios, otros, posiblemente, de vacaciones. Alejandra se puso al final de la cola, sacando la tarjeta de embarque de su bolso. Asiento 4A, junto a la ventanilla, como había pedido al hacer la reserva. Normalmente prefería los asientos de pasillo para poder levantarse y estirarse fácilmente durante el vuelo, pero hoy quería intimidad. En el avión planeaba concentrarse en la preparación para las negociaciones, nadie debía distraerla. «Bienvenida a bordo del vuelo IB-245», dijo la azafata en la entrada del avión, tomando la tarjeta de embarque. Era una mujer de unos 40 años con una sonrisa profesional y cabello impecablemente peinado. Alejandra asintió y entró en la cabina. El avión era nuevo, un moderno Airbus A320, con cómodos asientos de cuero de clase business. El interior estaba decorado en tonos azul y dorado de los colores corporativos de la aerolínea. Encontró rápidamente su asiento y se acomodó, guardando el bolso en el compartimento superior. Dejó el maletín a su lado, contenía documentos que necesitaba estudiar una vez más durante el vuelo. Abrochándose el cinturón de seguridad, se recostó en el respaldo del asiento y por primera vez en la mañana se permitió relajarse. Lo peor había pasado, había conseguido llegar al vuelo. Ahora podía concentrarse en las próximas negociaciones. Los socios de Barcelona eran conocidos por su meticulosidad y atención al detalle, por lo que la presentación debía ser impecable. Alejandra abrió el maletín y sacó la carpeta con documentos. En la portada lucía el logotipo de su empresa Valdemar y Asociados, elegantes letras doradas sobre fondo verde oscuro. En 15 años de existencia, la firma había crecido de una pequeña empresa familiar a un actor serio en el mercado de bienes raíces comerciales. Habían comenzado ella y Aurelio con la renovación de apartamentos y pequeñas oficinas, pasando gradualmente a proyectos más grandes. Aurelio, su difunto marido, había establecido una base sólida para el negocio, y ella continuó su obra, expandiendo y modernizando la empresa. Después de su muerte, muchos socios dudaron si una mujer podría dirigir una empresa constructora. Alejandra demostró que no solo podía, sino que era capaz de llevar el negocio a un nuevo nivel. Los pensamientos sobre su marido siempre traían amargura. Aurelio había muerto 2 años atrás de un infarto masivo, a los 50 años. Los médicos hablaban de estrés, agotamiento, estilo de vida poco saludable, pero Alejandra conocía la verdadera razón, no había podido superar la muerte de su única hija Catalina. La niña había muerto en un accidente de coche 4 años atrás, cuando tenía solo 22 años. Volvía tarde por la noche del cumpleaños de una amiga, el conductor del coche que venía de frente estaba borracho. El impacto fue directo en la puerta del conductor, la muerte fue instantánea. Alejandra cerró los ojos, ahuyentando los dolorosos recuerdos. Hoy no era día para pensamientos tristes. Hoy debía demostrar a sí misma que era capaz de seguir adelante, que podía convertir la empresa familiar en una compañía verdaderamente grande. Este contrato era un paso hacia un nuevo nivel, y no se permitiría dejarlo escapar.
El avión comenzó a moverse por la pista de rodaje. Alejandra miró por la ventanilla los edificios del aeropuerto de Barajas que se alejaban. El día otoñal estaba nublado, nubes bajas se cernían sobre la tierra. En 1 hora y media estaría en Barcelona y mañana por la mañana en la mesa de negociaciones con representantes del Grupo de Inversión Capital del Norte. Todo debía salir perfecto. El avión ganaba altura y Alejandra sintió el familiar hormigueo en los oídos por el cambio de presión. Tragó saliva y miró a su alrededor, observando a sus compañeros de viaje. La cabina de clase business estaba medio llena, varios hombres de negocios en trajes caros, una elegante mujer de mediana edad con pendientes de perlas y un bolso exquisito, una pareja joven, aparentemente recién casados. Se tomaban de las manos y conversaban en voz baja. En la primera fila estaba sentado un hombre que Alejandra reconoció, Íñigo Retamosa, propietario de una cadena de restaurantes en Madrid. Se habían cruzado varias veces en eventos de negocios, pero no se conocían de cerca. Retamosa leía un periódico de negocios y ocasionalmente hacía anotaciones en un cuaderno. El piloto anunció que habían alcanzado la altitud de crucero y permitió desabrocharse los cinturones. Alejandra sacó el portátil del maletín y abrió la presentación. En la pantalla aparecieron las diapositivas familiares con los planos del futuro complejo comercial, cálculos financieros y cronogramas de realización del proyecto. Modelos tridimensionales del edificio, planos detallados, presupuesto de gastos, todo se veía profesional y convincente. Hojeó varias páginas, verificando cifras y formulaciones. Prestó especial atención a la sección sobre tecnologías ecológicas. Los inversores modernos se interesaban cada vez más por el componente ambiental de los proyectos. El edificio estaba planeado para equiparse con paneles solares, sistema de recolección y purificación de agua de lluvia, ascensores y alumbrado de bajo consumo energético. La garganta se le había secado por el estrés matutino y las prisas. Además, el aire en el avión siempre era seco debido al sistema de aire acondicionado. Alejandra levantó la mano, llamando a la azafata. Necesitaba beber algo, quizás agua mineral sin gas o zumo de naranja. Mejor no pedir café por ahora, la cafeína solo aumentaría el nerviosismo antes de las negociaciones de mañana. Se acercaba a su asiento una azafata, una joven de unos 25 años, con cabello oscuro recogido cuidadosamente en la nuca y enrollado en un moño. Era bastante atractiva, con facciones regulares, expresivos ojos marrones y una sonrisa profesional amigable. El uniforme de la aerolínea, chaqueta azul marino y falda lápiz, le quedaba impecable, realzando su esbelta figura. «Buenos días, ¿desea pedir algo?», preguntó cortésmente la chica, deteniéndose junto al asiento de Alejandra e inclinándose ligeramente para escuchar mejor la respuesta de la pasajera. Alejandra levantó la cabeza del portátil, disponiéndose a pedir agua, y miró a la azafata. Y en ese mismo instante todo el mundo pareció girar sobre su eje. En el elegante cuello de la chica colgaba un colgante, un pequeño corazón dorado con iniciales cuidadosamente grabadas C. Y un diminuto pero brillante diamante en el centro. Este colgante Alejandra lo recordaba mejor que cualquier otra cosa en el mundo, mejor que su propio reflejo en el espejo. El tiempo pareció detenerse. El corazón se detuvo por un minuto, luego comenzó a latir tan rápido que Alejandra pudo escuchar sus latidos en los oídos. Se le oscureció la vista. Parpadeó varias veces, esperando que fuera una alucinación causada por el estrés y la falta de sueño. Pero el colgante seguía colgando del cuello de la azafata, brillando bajo la luz de la cabina. El colgante era exactamente igual, oro de 750 quilates, trabajo de joyería antigua de finales del siglo XIX, una joya familiar que había pasado de madre a hija durante 3 generaciones. Las iniciales C. Eran de Catalina Coronado, su bisabuela por línea materna, que había muerto en el Madrid sitiado. El pequeño diamante de talla rosa había sido engastado en el momento de fabricar la joya. Este colgante Alejandra lo había visto con sus propios ojos en el pecho de su hija en el ataúd 4 años atrás. Catalina lo llevaba tanto,
especialmente en días festivos, decía que le traía suerte y la protegía de los males. En su último viaje la niña debía partir con sus cosas más queridas, este colgante, un anillo con zafiro de su padre para la mayoría de edad y una pequeña cruz dorada con la que había sido bautizada en la infancia. ¿Qué le pasa? ¿Se encuentra mal?, preguntó alarmada la azafata, notando que la pasajera había palidecido de repente y respiraba rápidamente, como ahogándose. Alejandra no pudo pronunciar una palabra durante varios segundos largos. Miraba el colgante, sin poder creer a sus propios ojos. Era imposible. Absolutamente imposible. Ella misma había visto cómo Catalina yacía en el ataúd con esta joya en el cuello. Ella misma había besado la fría frente de su hija por última vez, arreglado el cabello rubio que el peluquero de la funeraria había peinado hermosamente. Ella misma había cruzado las manos de la niña sobre el pecho, procurando que el colgante quedara bien colocado. «Tienes un colgante en el cuello», apenas logró decir, señalando con dedo tembloroso la joya. «Este colgante estaba en el cuello de mi hija el día de su funeral». La azafata tocó instintivamente el colgante con la mano, como protegiéndolo de miradas ajenas o acusaciones. En su mirada brilló incomprensión, luego desconcierto y alarma. «Disculpe, no entiendo de qué habla». «Es un regalo de mi novio, me lo regaló hace 2 años para mi cumpleaños». «No», gritó Alejandra bruscamente y en voz alta, atrayendo sin querer la atención de otros pasajeros. «Este colgante perteneció a mi familia durante más de 100 años. Las iniciales C. C. Son de Catalina Coronado, mi bisabuela. Yo misma lo vi en el ataúd de mi hija hace 4 años». Varios pasajeros en las filas vecinas se giraron hacia ellas, hablando entre sí en voz baja. La situación claramente se salía de control, calentándose cada segundo. La azafata retrocedió un paso, en sus grandes ojos marrones apareció un miedo sin disimular. Claramente no estaba preparada para tal acusación y no sabía cómo reaccionar. «Escuche, me parece que se equivoca». Comenzó insegura la chica, pero Alejandra la interrumpió categóricamente. «¿Cómo te llamas?» «Larisa». «Larisa Contreras». «Larisa, escúchame muy atentamente», dijo Alejandra, tratando de hablar más bajo, pero no menos convincentemente. «No me equivoco. No puedo equivocarme. Este colgante estuvo en nuestra familia desde 1920. Lo llevó mi bisabuela Catalina, luego la abuela Sofía, luego mi madre Irene, luego yo, y después de mí, mi hija Catalina. Ella murió en un accidente de coche hace 4 años, y este colgante fue enterrado con ella». Larisa palideció notablemente. Tocó de nuevo el colgante, pero ahora sus movimientos eran inseguros, desconcertados. En sus ojos se leía una lucha entre el deseo de proteger la cosa querida y la creciente comprensión de que estaba pasando algo terrible. «Esto no puede ser verdad. Víctor me lo regaló honestamente», dijo que lo había comprado en una tienda de antigüedades en la calle Mayor. «Incluso me dio el recibo». «¿Víctor? ¿Quién es Víctor?», preguntó tensamente Alejandra, sintiendo cómo se alzaba una ola de horror en su interior. «Mi novio. Víctor Granados. Trabaja en una funeraria, Memoria, en el suroeste de Madrid». «Oh, Dios mío». La voz de Larisa tembló y se quebró cuando comenzó a llegar hasta ella la posible conexión entre el trabajo de su amado y el origen del regalo. Alejandra sintió como todo se helaba de horror en su interior. La funeraria Memoria, exactamente allí se habían dirigido después de la muerte de Catalina. Exactamente de allí vinieron especialistas para la preparación del cuerpo para el entierro, embalsamamiento y procedimientos cosméticos. Exactamente allí compraron el caro ataúd de roble con asas de bronce y organizaron toda la ceremonia de despedida. «Escúchame muy atentamente», dijo Alejandra en voz baja pero clara, inclinándose hacia la chica. «Después del aterrizaje vamos inmediatamente a la policía. Tu novio es un ladrón y profanador de tumbas. Robó este colgante de una niña muerta». Larisa negó desesperadamente con la cabeza, como negando físicamente lo que había oído. «No, usted no entiende. Víctor es una persona buena, amable.
Ayuda a la gente en los momentos más difíciles de su vida. Él no podría. Nunca haría nada malo. Entonces explícame, dijo duramente Alejandra, cómo una joya familiar que yo con mis propias manos puse en el ataúd de mi hija muerta, apareció en tu cuello 2 años después de su muerte. La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada e irrefutable. Larisa miraba a Alejandra con los ojos muy abiertos, en los que luchaban la incredulidad desesperada y el horror creciente por la gradual comprensión de la monstruosa verdad. Alejandra se levantó lentamente del asiento, sintiendo cómo le temblaban las piernas bajo el peso de la verdad revelada. La adrenalina bullía en su sangre, y en su cabeza se agolpaban fragmentos de pensamientos y recuerdos. La funeraria memoria. Víctor Granados. El colgante de la bisabuela de Catalina. Todo se componía en un cuadro terrible que aún no quería aceptar completamente, esperando alguna increíble coincidencia o error. Siéntate, le dijo a Larisa, señalando el asiento vacío vecino 4B. Necesitamos hablar seriamente, y cuanto antes, mejor. La azafata miró desconcertada a otros pasajeros, que con mal disimulada curiosidad observaban lo que ocurría. En la cabina de clase business había suficiente silencio para que pudieran escuchar su conversación, pero por ahora nadie intervenía. No puedo. Estoy trabajando, tengo obligaciones de servicio con los pasajeros. Tus obligaciones pueden esperar ahora, dijo duramente Alejandra. Esto se refiere a la muerte de mi único hijo. Siéntate inmediatamente, o armaré tal escándalo que todo el avión se enterará de que llevas joyas quitadas a muertos. Larisa se estremeció ante estas terribles palabras y se sentó rápidamente en el asiento indicado. Su rostro estaba blanco como una sábana de hospital y las manos le temblaban visiblemente. Claramente estaba en shock por lo que había oído y no sabía qué hacer en tal situación. Cuéntame todo sobre tu novio, exigió Alejandra, tratando de hablar más bajo para no atraer más atención. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? ¿Dónde os conocisteis? ¿Qué te contaba sobre su trabajo? ¿Qué otros regalos te hacía? Llevamos saliendo ya 3 años, pronunció apenas audiblemente Larisa, como confesando algo vergonzoso. Nos conocimos en un pequeño café cerca de mi casa en la calle de los Sindicatos. Yo entonces tomaba café después del turno, y él se acercó a conocerme. Alejandra escuchaba atentamente, notando detalles. 3 años atrás. Eso significaba que su relación había comenzado exactamente 1 año después de la muerte de Catalina. Podía ser una coincidencia, pero podía no serlo. ¿Qué decía exactamente sobre su trabajo? Dijo que trabajaba en el sector de servicios funerarios, que ayudaba a las familias en el momento más difícil de su vida. Decía que era un trabajo muy responsable y noble, que daba a la gente la posibilidad de despedir dignamente a sus seres queridos en su último viaje. Alejandra sintió repugnancia por estas palabras. Trabajo noble. Ayuda a las familias. Y en realidad, robo a muertos. ¿Y concretamente qué hacía? ¿Cuáles eran sus obligaciones? Él preparaba los cuerpos para el entierro. Se ocupaba del embalsamamiento, procedimientos cosméticos, vestir a los fallecidos. Víctor decía que se le daba bien, que gracias a su trabajo la gente se veía en el ataúd como si simplemente durmiera. Alejandra apretó los dientes, respirando pesadamente. Esta persona no solo robaba a muertos, sino que además se enorgullecía de su trabajo, se presentaba casi como un artista. ¿Y te regalaba joyas a menudo? Larisa asintió, sin levantar los ojos de sus manos. Cada día festivo, en los aniversarios de nuestra relación. Pendientes, pulseras, anillos, colgantes. Todo muy hermoso, claramente caro. Víctor decía que ganaba bien, y yo merecía solo lo mejor, que quería rodearme de belleza. ¿Y dónde, según él, compraba todo esto? Decía que tenía un conocido comerciante de antigüedades, un judío mayor llamado Salomón Martínez. Supuestamente este compraba reliquias familiares de familias nobles empobrecidas y luego las vendía a precios razonables. Víctor contaba que Salomón Martínez confiaba en él y le hacía grandes descuentos. Alejandra sintió cómo hervía la ira en su interior.
Toda una leyenda inventada para explicar el origen de las cosas robadas. Y la ingenua chica creyó este hermoso cuento. Muéstrame otras joyas que tengas contigo, le pidió. Larisa la miró desconcertada. ¿Aquí, en el avión? Pero si no llevo todo a la vez. Solo tengo lo que llevo puesto. Exactamente eso, muéstrame. La azafata se quitó lentamente los pendientes, elegantes aros dorados con pequeñas perlas cultivadas. Luego mostró una fina pulsera en la muñeca izquierda, claramente trabajo vintage con filigrana, y un anillo en el dedo anular de la mano derecha. Alejandra estudió atentamente cada cosa, tratando de determinar su edad y origen. Los pendientes se veían relativamente modernos, posiblemente de los años 80-90. Pero la pulsera y el anillo claramente eran mucho más antiguos, trabajo de los años 30-40 del siglo pasado, y quizás incluso antes. Especialmente llamó la atención el anillo, con grabado cuidadoso en el borde y una gran esmeralda en el centro, rodeada de pequeños diamantes. Tales joyas las llevaban representantes de familias nobles en la primera mitad del siglo XX. Claramente una cosa muy cara. Esta pulsera. ¿Cuándo te la regaló y qué te contó sobre ella? El pasado Día de la Mujer. Dijo que la pulsera había pertenecido a alguna princesa que emigró después de la Revolución. Su nieta se la vendió a Salomón Martínez por una miseria. ¡Oh Dios! ¿Acaso esto también? La voz de Larisa se quebró cuando comenzó a llegarle toda la monstruosidad de la situación. ¿Y el anillo? Para mi cumpleaños el año pasado. Víctor dijo que era de la colección de una familia condal empobrecida. Se había conservado en la familia más de 100 años, pero los descendientes se vieron obligados a venderlo. Alejandra se recostó en el respaldo del asiento, tratando de evaluar la información recibida. El cuadro se volvía cada vez más horrible cada minuto. Víctor Granados robaba sistemáticamente a los muertos y luego usaba las joyas robadas para impresionar a su novia. Larisa era una chica ingenua que había creído las hermosas historias sobre el comerciante de antigüedades y aristócratas empobrecidos. Larisa, quiero que entiendas una cosa muy importante, dijo lentamente Alejandra. No te culpo personalmente de lo que pasó. Tú no sabías el verdadero origen de estas joyas. Fuiste engañada igual que nosotros, las familias de los fallecidos. Pero ahora, cuando se ha revelado la verdad, ambas debemos actuar correctamente. ¿Qué quiere de mí? Preguntó la chica, y en su voz sonaba una desesperación apenas contenida. Primero, después del aterrizaje vamos inmediatamente a la policía y presentamos una denuncia por robo. Segundo, debes contar a la investigación todo lo que sabes sobre Víctor y su actividad. Cada detalle, cada pormenor. Tercero. Alejandra se calló por un segundo. Debes ayudarnos a encontrar y devolver a las familias todas las demás cosas robadas. Larisa se cubrió la cara con las manos, y sus hombros temblaron por sollozos silenciosos. No puedo creer que todo esto sea verdad. Víctor parecía tan bueno, atento, cariñoso. Siempre decía cuánto me amaba, como quería hacerme la mujer más feliz del mundo. Posiblemente él sentía realmente algo hacia ti, dijo Alejandra más suavemente. Pero eso no cambia el hecho de que cometía crímenes graves. Profanó la memoria de personas muertas y causó dolor insoportable a sus familias. En la cabina anunciaron el comienzo del descenso para el aterrizaje en el aeropuerto de El Prat. Quedaba aproximadamente media hora para el aterrizaje. Alejandra entendía que quedaba poco tiempo para preguntas detalladas, pero debía saber tantos detalles importantes como fuera posible antes de llegar a la policía. Cuéntame sobre vuestra casa, apartamento. ¿Víctor guardaba allí más joyas? Quizás tenía una colección, un joyero. Larisa levantó la cabeza, secándose las lágrimas con un pañuelo. Tenía un hermoso joyero antiguo de madera roja con apliques de bronce. Decía que era una reliquia familiar que quedó de su abuela. Allí había varias joyas, cadenas, anillos, broches, pendientes. Yo pensaba que eran simplemente antigüedades que coleccionaba como hobby. Alejandra sintió como hervía de nuevo la ira en su interior. Toda una colección de joyas robadas a muertos, presentadas como reliquias familiares y compras de antigüedades.
¿Cuántas familias habían perdido cosas queridas por el corazón debido a la avaricia de una persona? ¿Aproximadamente cuántos objetos había allí? Muchos. Quizás unos 40 o 50. El joyero era bastante grande, de 2 niveles. Víctor a veces sacaba algo de allí para mostrármelo. Contaba historias sobre el origen de cada cosa. ¿Todas esas historias eran inventadas? Ahora entiendo que sí. Contaba muy convincentemente sobre nobles empobrecidos, sobre emigrantes que vendían valores familiares. Creía cada palabra. ¿Y dónde está Víctor ahora? En casa, en Madrid, en nuestro apartamento en la carretera de Andalucía. Debía venir a verme a Barcelona el fin de semana, planeábamos pasar juntos el sábado y domingo. Ahora ese encuentro no tendrá lugar, dijo secamente Alejandra. Ahora tu novio se encontrará con empleados de la policía. Larisa sollozó de nuevo, pero más suavemente. El shock pasaba gradualmente, cediendo lugar a la amarga comprensión de que 3 años de su vida habían sido construidos sobre mentiras y crímenes. ¿Qué será de mí ahora? Perderé el trabajo cuando todos se enteren. ¿Me juzgarán como cómplice? Si cooperas completamente con la investigación y ayudas a devolver las cosas robadas a sus propietarios, no te pasará nada malo, le aseguró Alejandra. Eres víctima de un engaño, no una criminal. El avión se aproximaba para el aterrizaje. En las ventanillas aparecieron las luces de la Barcelona nocturna, reflejándose en las aguas del Mediterráneo y los numerosos canales. Alejandra miraba la tierra que se acercaba, pero sus pensamientos estaban ocupados con algo completamente distinto a las próximas negociaciones de negocios. El avión tocó suavemente la pista del aeropuerto de El Prat, y Alejandra sintió un ligero empujón del contacto del tren de aterrizaje con el asfalto. Miraba por la ventanilla los edificios grises de la terminal, iluminados por potentes focos en el crepúsculo que se espesaba, pero sus pensamientos estaban lejos de las próximas negociaciones de negocios. En la última hora su vida había cambiado completamente, de empresaria exitosa que volaba a cerrar un contrato importante, se había convertido en una mujer que llevaba a cabo la investigación del robo de la tumba de su propia hija. Larisa estaba sentada al lado, aún sujetando en sus manos temblorosas el colgante de la bisabuela de Catalina. Después de la larga y dolorosa conversación, finalmente había creído en la culpabilidad de su novio y ahora se veía completamente desconcertada y deprimida. Las lágrimas se habían secado, pero los ojos permanecían rojos e hinchados. ¿Qué hago ahora?, preguntó en voz baja cuando el avión se detuvo en la manga telescópica. ¿Cómo voy a vivir en adelante sabiendo que durante 3 años llevé joyas de personas muertas? ¿Cómo podré mirar a la gente a los ojos? ¿Ayudarás a devolver estas cosas a sus familias?, respondió firmemente Alejandra, apartándose del trabajo con los informes financieros. Y con eso espiarás parcialmente lo que pasó. No por tu culpa, pero espiarás. Durante estos meses todas las joyas robadas fueron devueltas a los herederos legítimos de los fallecidos. El procedimiento resultó largo, minucioso y emocionalmente pesado, pero al final cada reliquia familiar encontró el camino a casa. Alejandra recibió personalmente el colgante de la bisabuela Catalina y el anillo de sello de su difunto marido Aurelio. Los pasajeros comenzaron a levantarse de sus asientos y sacar el equipaje de mano de los compartimentos superiores. Alejandra tomó su maletín y bolso, pero los documentos de negocios, por los cuales había volado a la capital catalana, ahora parecían algo completamente insignificante comparado con la verdad revelada. Escúchame muy atentamente, le dijo a Larisa cuando se pusieron en la cola para salir. Ahora vamos directamente a la policía, y les contarás absolutamente todo lo que sabes sobre Víctor. No ocultes nada, incluso si parece poco importante o te compromete. Cada detalle puede resultar clave para la investigación. Salieron del avión y se dirigieron al edificio del aeropuerto por el largo pasillo. El aire barcelonés era fresco y frío, con el olor característico de los puertos y las industrias. Larisa caminaba en silencio, mirando periódicamente el colgante en sus manos, como si no pudiera creer que esta hermosa cosita estuviera relacionada con tal horror. Alejandra sacó el teléfono y marcó el número de su abogado en Madrid,
Miguel Ruiz, un jurista mayor y experimentado que había llevado los asuntos de su empresa durante muchos años. ¿Miguel? Sí, gracias. Igualmente. Tengo una situación de emergencia. No, no relacionada con los negocios. Esto se refiere a Catalina, mi hija. El abogado, un hombre con 30 años de experiencia en derecho penal, escuchó atentamente el breve pero denso relato de lo ocurrido. Alejandra hablaba en voz baja para no atraer la atención de los transeúntes en el aeropuerto, pero las emociones se manifestaban de vez en cuando en su voz. ¿Está absolutamente segura de lo que vio? Preguntó Miguel después de que ella terminara el relato. Más que segura. Este colgante lo recuerdo mejor que mi propia cara. Estuvo en nuestra familia más de 100 años, se transmitía de madre a hija. No puedo equivocarme. Entiendo. Es realmente un caso serio. La profanación de tumbas es un delito grave, castigado con privación de libertad prolongada. Diríjanse inmediatamente a la policía. Ahora mismo me pondré en contacto con colegas en Barcelona y con los órganos de asuntos internos de Madrid. Este caso debe ser investigado de la manera más minuciosa, con la participación de todos los expertos necesarios. Terminando la conversación, Alejandra se dirigió a Larisa, que estaba de pie al lado, apoyada en la pared y mirando al vacío. ¿Lista? Es hora de ir a la policía. La chica asintió, aunque se veía que estaba asustada de muerte por los próximos interrogatorios y procedimientos. Encontraron el departamento de policía en el edificio del aeropuerto, un pequeño local con 2 despachos y una sala de guardia. El oficial de guardia, un hombre de mediana edad con cabello ralo, al principio se relacionó con su denuncia con bastante escepticismo. Probablemente durante años de servicio había visto a todo tipo de visitantes con las historias más increíbles. Pero cuando Alejandra contó detalladamente la historia del colgante y mostró las fotografías de su hija en el teléfono, donde se veía claramente la joya en su cuello, la actitud del policía cambió radicalmente. Estudió atentamente las imágenes, comparándolas con el colgante que tenía Larisa en sus manos. Es realmente una acusación seria, dijo, haciendo anotaciones en el protocolo. Profanación de tumbas, robo en lugar de enterramiento, estos son delitos graves. Si sus sospechas se confirman, este Granados recibirá una condena significativa. A Larisa la llevaron a un despacho separado para dar testimonio detallado. Alejandra esperaba en el pasillo, caminando nerviosamente de un lado a otro y reflexionando sobre cómo había cambiado radicalmente su vida en estas pocas horas. Las negociaciones con los socios barceloneses, por las cuales había volado a la ciudad condal, ahora parecían poco importantes y lejanas. Se podían trasladar a otro día, a la semana siguiente o cancelar completamente. Lo principal ahora era lograr justicia y castigo para la persona que había profanado la memoria de su hija. Después de 1 hora y media, Larisa salió del despacho. Se veía aún más agotada y deprimida, pero en sus ojos apareció algún tipo de nueva determinación. Les conté absolutamente todo, dijo cansadamente. Sobre el joyero con las joyas, sobre los regalos, sobre cómo Víctor explicaba el origen de cada cosa. Sobre su trabajo, sobre los colegas, sobre lo que contaba de su actividad en la funeraria. Ahora se están comunicando con la policía madrileña. Víctor debe ser detenido ya esta noche. ¿Y qué será de ti? Preguntó Alejandra. Me soltaron bajo compromiso de no salir del país. Debo participar en la investigación como testigo clave. Y se calló, armándose de valor. Debo entregar todas las joyas que me regaló durante estos años. Todo sin excepción. Alejandra asintió. Era justo, aunque para Larisa, sin duda, doloroso. 3 años de relación construida sobre mentiras y crímenes se derrumbaban en un día, dejando tras de sí solo amargura y vergüenza. Tengo una propuesta, dijo cuando salieron del edificio del aeropuerto en la fresca noche barcelonesa. Mañana por la mañana vuelo de vuelta a Madrid. Vuela conmigo. Yo pago el billete. Ayudarás a la investigación a aclarar este caso, y yo me aseguraré de que te traten justamente y no traten de hacer de ti un chivo expiatorio. ¿Por qué hace esto?
Se sorprendió Larisa. Al fin y cabo, por mi culpa. Es decir, yo fui participante involuntaria. No, negó resueltamente con la cabeza Alejandra. Te convertiste en víctima de un engaño sofisticado, como yo, como muchas otras familias. Víctor te usó para ocultar sus crímenes del entorno. No tienes la culpa de lo que pasó. Y tu ayuda ahora puede ser invaluable para restablecer la justicia. Se detuvieron junto al mostrador de taxis. Alejandra entendía que aún necesitaba llegar al hotel, las negociaciones de mañana nadie las había cancelado, y demasiadas personas dependían del cierre exitoso de este contrato. Pero ahora la reunión de negocios se percibía como algo secundario y no muy importante. Quédate en el mismo hotel que yo, pago todo, le dijo a Larisa. Mañana por la mañana volamos juntas a Madrid y nos ocupamos de este caso en serio. Y ahora necesitas descansar y prepararte moralmente para lo que vendrá después. El taxi las llevó al Hotel Radisson Blu en el centro de la ciudad. Alejandra pagó la habitación para Larisa y la acompañó hasta el ascensor. Gracias, dijo suavemente la chica. Si no hubiera sido por usted, habría seguido viviendo en la ignorancia. Quizás me habría casado con él, habría tenido hijos. Y él habría continuado con sus asquerosos actos. Lo principal es que se reveló la verdad, respondió Alejandra. Y ahora esta pesadilla terminará. A la mañana siguiente Alejandra se despertó a las 6 por una llamada del abogado Miguel. Las negociaciones con los socios barceloneses fueron trasladadas a la semana siguiente, explicó a los socios que en la familia había ocurrido una situación de emergencia que requería regreso inmediato a Madrid. Granados fue detenido ayer a las 11:30 de la noche, informó el abogado. En el registro del apartamento en la carretera de Andalucía realmente encontraron ese joyero del que habló su testigo. Allí resultó haber unos 70 objetos, anillos, cadenas, pendientes, broches, pulseras, colgantes. Los expertos criminalistas ya comenzaron el trabajo para determinar la edad y origen de cada cosa. Alejandra sintió sentimientos mezclados, alivio de que el criminal finalmente fuera capturado, y horror por la escala de su actividad criminal. 70 joyas significaban decenas y quizás cientos de tumbas robadas. ¿Qué dice el propio Granados? ¿Confiesa lo que hizo? Por ahora niega categóricamente todo. Afirma que todas las joyas las compró a coleccionistas privados y comerciantes de antigüedades. Exige que se le presenten pruebas. Pero las evidencias contra él son muy serias, especialmente después de que comenzamos a comparar las fechas de su trabajo en la funeraria con el tiempo de aparición de nuevas joyas en su colección. Alejandra se encontró con Larisa en el vestíbulo del hotel. La chica se veía un poco mejor que la noche anterior, pero en sus ojos aún se leía profunda confusión y vergüenza por haber vivido 3 años con una persona que resultó no ser quien pretendía ser. ¿Cómo estás? ¿Cómo dormiste? Preguntó comprensivamente Alejandra. Casi no dormí. Todo el tiempo pensaba en cuántas personas sufrieron por su culpa. Por culpa de Víctor. Y ni siquiera lo sabían. Durante el vuelo de vuelta a Madrid, Larisa contó aún más detalles sobre su relación con Víctor Granados. Gradualmente se aclaró que momentos sospechosos en su comportamiento había bastantes, pero ella prefería no notarlos, atribuyéndolos a peculiaridades del carácter o especificidad del trabajo. Nunca contaba detalladamente sobre su familia, recordaba. Solo decía que los padres habían muerto hace tiempo y no tenía parientes cercanos. Yo pensaba que simplemente le dolía y le desagradaba recordar eso. Ahora entiendo, ocultaba la verdad sobre sí mismo para que nadie pudiera verificar su biografía. ¿Y tenía amigos? ¿Compañeros de trabajo? Muy pocos conocidos cercanos. Principalmente contactos superficiales con colegas de la funeraria y tampoco muy estrechos. Casi todo el tiempo libre lo pasábamos juntos. Víctor decía que yo era la única persona en quien podía confiar completamente, que solo conmigo se sentía verdaderamente feliz. Alejandra entendía que tal comportamiento es típico de personas que llevan doble vida.
Víctor conscientemente aislaba a Larisa de posibles testigos y conocidos, para que nadie pudiera hablar accidentalmente o hacer preguntas incómodas sobre el origen de sus costosos regalos. ¿Y en casa contaba algo sobre el trabajo? ¿Sobre casos concretos con los que trataba? Raramente y de mala gana. Decía que no le gustaba traer el trabajo a casa, que en casa debía haber lugar solo para la alegría y el amor. A veces mencionaba casos especialmente difíciles, cuando tenía que trabajar con cuerpos muy dañados o cuando los parientes eran muy exigentes. En el aeropuerto de Barajas las esperaba el investigador Denis Carvajal, un hombre enérgico de unos 35 años. Se especializaba en delitos económicos, pero el caso Granados le interesó por su singularidad e importancia social. Ya comenzamos una verificación a gran escala de todos los funerales que atendió el sospechoso durante los últimos 4 años, informó, llevándolas al coche de servicio. La lista preliminar resulta impresionante, más de 300 casos. Ahora nuestros empleados se comunican con las familias de los fallecidos y averiguan si no desaparecieron objetos valiosos de los muertos en los funerales. A Alejandra la llevaron al edificio del comité de investigación para dar testimonio detallado y participar en el procedimiento de reconocimiento de las joyas incautadas. En un despacho espacioso sobre la mesa estaban dispuestas fotografías de todos los objetos encontrados en el apartamento de Granados, cuidadosamente sistematizados por fechas de su presunto robo. El colgante de Catalina realmente estaba entre los primeros en esta terrible colección, según las anotaciones de trabajo de Granados, lo había robado 4 años atrás, directamente del cuerpo de la niña. Alejandra miró largo tiempo la fotografía de la joya querida, sintiendo cómo se alzaba en su interior una ola de recuerdos dolorosos. Este anillo también lo reconozco, dijo, señalando la imagen de un masivo anillo de hombre con escudo de armas familiar. Pertenecía a Aurelio, mi difunto marido. Yo misma se lo puse en su mano en el ataúd. El investigador Carvajal hizo atentamente una anotación en el protocolo. Resultaba que la familia Valdemar había perdido no una, sino 2 valores familiares, robados por el mismo criminal. Y esta pulsera de oro me es conocida, continuó Alejandra, estudiando las fotografías restantes. La vi en el funeral de nuestra vecina Ana Cabrera hace 2 años. Ana valoraba mucho esta pulsera, era un regalo de su difunto marido para su boda de oro, hace 50 años. Con cada nuevo hallazgo el cuadro se volvía cada vez más horroroso. Granados realmente no hacía distinciones entre ricos y pobres, jóvenes y viejos. Robaba a todos por igual, guiándose solo por el valor material de las joyas y la posibilidad de su sustracción inadvertida. Tenemos sus anotaciones de trabajo detalladas, dijo el investigador, mostrando una carpeta gruesa con documentos. Granados llevaba meticulosamente registro de todos los procedimientos de embalsamamiento y preparación de cuerpos. Por estas anotaciones podemos restaurar exactamente cuándo se cometían los robos y correlacionarlos con funerales concretos. A Larisa la llevaron al despacho vecino para un interrogatorio repetido, más detallado. Ahora, cuando la escala de los crímenes de Granados se había vuelto clara, le tocaba recordar y contar cada detalle de su vida en común. Cada palabra suya, cada regalo, cada explicación del origen de las joyas podía resultar importante para la investigación. A menudo decía que trabajaba por las noches, le contaba al investigador. Lo explicaba diciendo que los procedimientos de embalsamamiento y preparación cosmética era mejor realizarlos en silencio y soledad, cuando nadie molestaba para concentrarse. Decía que requería concentración especial y enfoque artístico. Ahora entiendo, simplemente quería quedarse solo con los cuerpos para que nadie viera cómo los robaba. Alejandra escuchaba estas confesiones a través de la puerta entreabierta con repugnancia creciente. Víctor Granados resultó ser no solo un ladrón, sino un verdadero monstruo que usaba cínicamente la confianza de las familias en duelo para satisfacer su propia avaricia y deseo de impresionar a su novia. Y también se interesaba mucho por la situación financiera de las familias, continuaba Larisa. Cuando le contaba sobre funerales de conocidos o vecinos, siempre preguntaba si eran gente rica, si tenían joyas caras o antigüedades. Yo pensaba que era solo interés profesional. El investigador Carvajal hacía anotaciones detalladas,
entendiendo que ante él se abría un caso sobre crímenes sistemáticos que se cometían durante varios años. No era un caso aislado de robo espontáneo, sino un esquema criminal bien pensado. Después de varias horas de interrogatorios y procedimientos de reconocimiento, Alejandra y Larisa salieron del edificio del comité de investigación. El día se inclinaba hacia la tarde, las calles madrileñas se llenaban de luces de farolas y escaparates. La vida ordinaria de la ciudad continuaba, pero para ambas mujeres el mundo ya nunca sería el mismo. ¿Qué ahora?, preguntó suavemente Larisa cuando se subieron al taxi. Ahora esperamos los resultados de la investigación, respondió Alejandra. Y ayudamos en lo que podamos. ¿Tienes dónde quedarte en Madrid? No. Es decir, teníamos un apartamento alquilado en común con Víctor, pero allí ya no volveré. Nunca. Entonces por ahora vivirás conmigo. Tengo un apartamento grande, hay lugar suficiente. Y luego veremos cómo se desarrolla la vida. Larisa asintió agradecidamente. Alejandra entendía que la chica ahora se encontraba en un estado psicológico muy difícil, toda su vida anterior se había derrumbado en un momento, y hacía falta tiempo para comprender lo ocurrido y comenzar a construir un nuevo futuro. 5 días después del arresto, Víctor Granados finalmente se quebró y dio testimonio confesorio detallado. Evidentemente, el peso de las pruebas reunidas contra él se había vuelto tan abrumador que continuar negando no tenía ningún sentido. Su abogado, un hombre mayor con maletín gastado y aspecto cansado, intentó negociar con la investigación un acuerdo con la justicia. Alejandra estuvo presente en el interrogatorio como víctima y representante de otras familias afectadas. Por primera vez en todos estos días vio a la persona que había profanado la tumba de su hija y robado los valores familiares. Granados resultó ser un hombre de aspecto completamente ordinario de unos 40 años, estatura media, con cabello oscuro ligeramente rizado y rostro nada notable. Exactamente esa apariencia común le permitía pasar desapercibido durante mucho tiempo y no despertar sospechas. No quería ofender específicamente a nadie, decía con voz monótona, evitando obstinadamente mirar a los ojos a Alejandra y otros presentes. Simplemente quería hacer feliz a Larisa, darle lo que se merece. No tenía mucho dinero para regalos caros, y ella es tan hermosa, tan especial. Usted cometía robos de cadáveres, lo interrumpió duramente el investigador Carvajal. Usted sistemáticamente robaba a muertos, violaba el reposo de los fallecidos y causaba dolor insoportable a sus familias. Esto no tiene ninguna justificación. Granados se encogió y bajó la cabeza aún más. En su testimonio no se sentía arrepentimiento sincero, solo lástima de sí mismo e intentos de encontrar al menos alguna justificación para sus actos repugnantes. Cuente detalladamente cómo exactamente cometía estos robos, exigió el investigador, encendiendo la grabadora para registrar el testimonio. Trabajaba principalmente en el turno de noche, cuando en la funeraria casi no había nadie. Después del final de la jornada laboral de los colegas me quedaba solo con los cuerpos. Realizaba los procedimientos necesarios de embalsamamiento, preparación cosmética, vestimenta. Y durante este trabajo quitaba las joyas que se veían especialmente valiosas o hermosas. Alejandra sintió horror por estas palabras. Esta persona contaba sobre el robo del cuerpo de su hija muerta con tal tono, como si se tratara de algo completamente ordinario e insignificante. ¿Y cómo elegía a las víctimas? ¿Por qué principio? No había ningún principio especial. Simplemente miraba a quien tenía joyas caras. Anillos, cadenas, pulseras. De todas formas las familias ya no las verían y a los muertos ya no les hacían falta. El investigador le mostró el álbum con fotografías de las joyas incautadas, dispuestas en orden cronológico. Reconozca cada objeto. Cuente cuándo exactamente lo robó y de qué cuerpo. Granados comenzó a enumerar mecánicamente las joyas, nombrando fechas aproximadas de los robos y recordando detalles. El colgante de Catalina Coronado, 4 años atrás, quitado del cuerpo de una mujer joven llamada Catalina Valdemar, muerta en accidente de coche.
El anillo de oro con escudo de armas, 3 años atrás, funeral de un hombre de mediana edad Aurelio Valdemar, muerto de ataque cardíaco. La pulsera de perlas, 2 años atrás, funeral de una mujer mayor Ana Cabrera. Con cada nuevo nombre Alejandra sentía cómo se alzaba una ola cada vez más fuerte de ira y repugnancia. Esta persona había convertido el dolor y sufrimiento de decenas de familias en fuente de financiación para sus aventuras amorosas. ¿Cuántas joyas robó en total durante el tiempo de trabajo en la funeraria? Preguntó el investigador. No las conté exactamente. Probablemente unas 80 o 90 piezas durante 4 años y medio. No cada día se presentaba la oportunidad adecuada. A veces los muertos no tenían nada valioso, a veces los parientes mismos quitaban las joyas antes del funeral. 80 o 90 joyas. Esto significaba que sufrieron mínimo 50-60 familias, y posiblemente más, pues algunos muertos podían tener varias cosas valiosas simultáneamente. Después del interrogatorio principal el investigador pasó a aclarar otros aspectos de la actividad criminal de Granados. Resultó que el robo de joyas no era la única violación que permitía en su trabajo. ¿Es cierto que también transmitía información sobre muertos adinerados a elementos criminales? Preguntó Carvajal. Granados se puso incómodo, evidentemente no queriendo confesar este aspecto de su actividad. Bueno. A veces. Si veía que la familia era muy rica y en casa seguramente había valores. Concretamente. ¿A quién transmitía información y por qué recompensa? Hay un grupo. Se especializan en robos de apartamentos durante funerales. Mientras la familia está en el cementerio enterrando al muerto, esta gente limpia el apartamento. Yo recibía por la información el 10% de la suma robada. Alejandra exclamó horrorizada. Resultaba que mientras las familias enterraban a sus seres queridos, ladrones por información de Granados robaban sus casas. Era tan cínico e inhumano que apenas cabía en la cabeza. Esta información añadió a la acusación nuevos artículos aún más serios. A Granados ahora le amenazaban no 5 o 7 años de privación de libertad, sino todos los 15, y quizás más. Larisa, al enterarse de este nuevo aspecto de la actividad criminal de su exnovio, vino a Alejandra en estado de shock emocional completo. No sabía nada, repetía, caminando por la sala del apartamento de Alejandra. Le juro por todo lo sagrado, no tenía ni idea sobre los robos de apartamentos. Víctor nunca me contó sobre tales cosas, nunca mencionó a algunos conocidos criminales. Te creo, respondió calmadamente Alejandra. Él ocultaba muy cuidadosamente de ti todos los aspectos sucios de su actividad. Tú eras para él no cómplice, sino pantalla, cobertura que ayudaba a parecer una persona decente. Pero ¿cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo pude vivir 3 años con este monstruo y no notar nada? Porque amabas y confiabas. Y él era muy buen actor, sabía representar el papel de persona cuidadosa y honesta. El juicio contra Víctor Granados comenzó 3 meses después de su arresto. Para ese momento el grupo de investigación bajo la dirección de Denis Carvajal había reunido una cantidad realmente enorme de pruebas, testimonios de más de 40 testigos, experticias de todas las joyas incautadas, registros de los diarios de trabajo de la funeraria, testimonios de cómplices de grupos criminales especializados en robos de apartamentos. La sala del tribunal estaba abarrotada. Alejandra estuvo presente en todas las sesiones como representante de los afectados. A su lado se sentaban representantes de otras familias afectadas, en total más de 50 personas. Algunos venían de otras ciudades especialmente para participar en el proceso, alguien venía con familias enteras, incluyendo padres mayores e hijos adultos. Entre los afectados estaba María Rosales, viuda de 80 años, de cuyo difunto marido Granados había robado un reloj de oro antiguo, reliquia familiar que se transmitía de padre a hijo ya 4 generaciones. Estaba Íñigo Maldonado, hijo de un empresario muerto en accidente industrial, a quien robaron una masiva cadena de oro. Estaba la joven madre Soledad Pedraza, que perdió a su hijo recién nacido y descubrió la desaparición de una crucecita de oro que quería dejar al niño. El abogado de Granados, ese mismo hombre mayor con maletín gastado,
intentó construir la defensa en la afirmación de que su defendido sufría trastorno psíquico y no podía controlar completamente sus acciones. Pero la experticia psiquiátrica compleja, realizada en institución médica especializada, reconoció al acusado completamente cuerdo. Todos sus crímenes fueron cometidos conscientemente, con comprensión completa de su ilegalidad. El acusado cometía crímenes sistemáticamente, durante 4 años y medio, declaró el fiscal Andrés Serrano en su discurso acusatorio. Usó fríamente su posición de servicio para robar a muertos y causar sufrimientos a sus familias. Estas no son acciones impulsivas de un enfermo mental, sino actividad criminal pensada de una persona codiciosa y cínica. Larisa actuó como testigo clave de la acusación. Le fue muy difícil dar testimonio ante los ojos de toda la sala, tenía que contar sobre los momentos más íntimos de la relación con Granados, sobre cómo creía sus mentiras y no notaba contradicciones evidentes en sus relatos. Amaba sinceramente a esta persona y confiaba en él completamente, decía, de pie ante el tribunal y mirando periódicamente a su exnovio. Él me engañaba sistemáticamente, usaba mis sentimientos para ocultar su actividad criminal. Ahora entiendo que nuestra relación fue construida sobre mentiras desde el primer día. Granados estaba sentado en el banquillo de los acusados con expresión absolutamente indiferente. Ya no intentaba justificarse, despertar compasión o presentarse como víctima de las circunstancias. Evidentemente había comprendido finalmente que su destino estaba decidido, y simplemente esperaba la sentencia. Cuando el juez dio la palabra a los afectados para las declaraciones, Alejandra se levantó y se dirigió a la sala. Honorable tribunal. Hace 4 años enterré a mi única hija Catalina. Solo tenía 22 años. Fue una tragedia terrible en mi vida, y pensé que nada peor ya podía pasar. Pero resultó que sí podía. Su voz tembló ligeramente, pero continuó firmemente. Saber que una persona a quien confiaste lo más querido, el cuerpo de tu hijo muerto, lo robó cínicamente para su propio beneficio. Es un dolor que es imposible expresar con palabras. Granados nos robó no solo valores materiales. Nos robó la fe en que nuestros seres queridos descansan en paz. Nos hizo revivir de nuevo el dolor de la pérdida. Y por eso debe recibir el castigo más severo que prevé la ley. Los representantes de otras familias afectadas se expresaron en el mismo sentido. Dolor, indignación, exigencia del castigo máximo para la persona que convirtió su dolor en fuente de su propio enriquecimiento. Algunos lloraban durante las intervenciones, otros hablaban con ira fría y contenida. Especialmente estremecedoras fueron las palabras de la madre del estudiante fallecido Alejandro Morales. Mi hijo murió a los 20 años de leucemia. Luchó contra la enfermedad 2 años, pero no pudo vencerla. Tenía toda la vida por delante, múltiples planes y esperanzas. Lo único que me quedó de él es la memoria y esas pocas cosas que él especialmente valoraba. Y esta persona robó incluso esas, quitando a mi muchacho la cadenita de oro que le regaló su padrino. Cuando terminaron las intervenciones de los afectados, en la sala se estableció un silencio pesado. Incluso el juez, que durante su larga carrera había visto múltiples crímenes graves, estaba evidentemente conmocionado por la escala de sufrimientos que había causado una persona a múltiples familias. La defensa en la persona del abogado intentó jugar con que Granados supuestamente se arrepentía sinceramente de lo hecho y estaba dispuesto a compensar el daño causado. Pero cuando el juez preguntó al propio acusado si tenía algo que decir a los afectados como última palabra, este se levantó y pronunció brevemente: no tengo nada que decir. La sentencia fue anunciada una semana después del final de los debates de las partes. El juez condenó a Víctor Granados a 16 años de privación de libertad en colonia de régimen estricto por conjunto de crímenes: robo, profanación de lugares de entierro, complicidad en robos de apartamentos. También se le prescribía pagar daño moral por 500.000 euros a cada una de las familias afectadas. La sentencia fue severa, pero justa. Alejandra sintió satisfacción de que la justicia finalmente hubiera triunfado, aunque ningún castigo podía compensar completamente los sufrimientos causados. Después del juicio comenzó el trabajo minucioso de devolución de las joyas robadas a sus propietarios legítimos.
Esto resultó ser un proceso mucho más complicado de lo que podía parecer a primera vista. Muchas familias durante los años pasados se habían mudado, cambiado datos de contacto y algunos parientes mayores habían muerto sin esperar la devolución de las reliquias familiares. Alejandra participó activamente en este trabajo, usando sus conexiones de negocios y habilidades organizativas. Ayudaba al investigador Carvajal y su equipo a establecer contacto con parientes de los fallecidos, explicarles la situación y organizar el procedimiento de devolución de las joyas. Especialmente complicados fueron los casos cuando el fallecido era una persona solitaria sin parientes cercanos. Había que buscar parientes lejanos, amigos, colegas, todos los que pudieran confirmar la pertenencia de las joyas a una persona concreta. Estos pendientes pertenecían a Valentina Serrano, contaba Alejandra, estudiando el siguiente caso. Murió hace 2 años, no tenía hijos. Pero hay una sobrina en Sevilla, Olga Calderón. Hay que contactar con ella. Larisa también ayudaba en este trabajo. Recordaba detalladamente cada regalo de Granados, cada historia que contaba sobre el origen de las joyas. Muchos detalles de sus relatos, que parecían invención, en realidad contenían granos de verdad y ayudaban a establecer los verdaderos propietarios de las cosas. Recuerdo cuando Víctor me regaló esta pulsera, contaba, mostrando la fotografía de una elegante joya de oro, decía que había pertenecido a una maestra mayor que había trabajado toda la vida en la escuela. Ahora entiendo, simplemente recontaba lo que sabía sobre la fallecida. El procedimiento de devolución de las joyas no solo era técnicamente complicado, sino también emocionalmente pesado. Había que explicar de nuevo a los parientes que sus seres queridos habían sido robados después de la muerte, que las preciosas reliquias familiares habían sido robadas por un criminal cínico. Algunas familias percibían esta noticia con alivio, finalmente se aclaraba el destino de las cosas queridas al corazón que se consideraban irremediablemente perdidas. Otras experimentaban shock, ira e indignación por comprender que el reposo de sus seres queridos había sido violado. Especialmente difícil era para los padres que habían perdido hijos. Para ellos las joyas no eran simplemente objetos preciosos, sino símbolos materiales de memoria de los que se fueron, última conexión con los hijos muertos. Este anillo estaba en la mano de mi hija cuando murió de cáncer, lloraba la madre de la joven Esperanza Pedraza de 19 años. Yo misma se lo puse antes del funeral. Pensé que se quedaría con ella para siempre. Y resulta que este miserable lo robó. Alejandra entendía este dolor mejor que muchos otros. Trataba de apoyar a cada familia, explicar que ahora la justicia estaba restablecida y el criminal había recibido el castigo merecido. Gradualmente se dibujaba el cuadro completo de la escala de la actividad criminal de Granados. Durante 4 años y medio había robado 87 objetos de 62 muertos. La geografía de sus crímenes abarcaba prácticamente todo Madrid y los suburbios cercanos, trabajaba en diferentes sucursales de la red de funerarias, lo que complicaba seriamente la revelación de irregularidades. Lo más terrible es que elegía a las víctimas completamente a sangre fría, decía el investigador Carvajal durante una de las reuniones. Jóvenes, mayores, ricos, pobres, para él no existían limitaciones morales. El criterio principal era solo el valor material de las joyas. Alejandra estudiaba la lista detallada de todas las víctimas de Granados. Entre ellas había personas de las más diferentes edades, profesiones y posición social. Una estudiante de 20 años del Instituto Pedagógico, muerta de meningitis. Un ingeniero de 45 años, muerto en accidente de producción. Una pensionista de 75 años, fallecida por insuficiencia cardíaca. Una madre de 30 años de 2 hijos, muerta por enfermedad oncológica. Granados realmente no hacía excepciones para nadie. Solo le interesaba el dinero y la posibilidad de impresionar a Larisa con regalos caros. Especialmente cínico era que además de los robos de joyas, Granados también transmitía sistemáticamente información sobre familias adineradas a grupos criminales. Mientras los parientes enterraban al fallecido, los criminales por su información limpiaban sus apartamentos.
Durante 4 años transmitió información sobre 23 familias, informaba el operativo que se ocupaba de este aspecto del caso. El daño total de los robos de apartamentos constituyó más de 15 millones de euros. Granados recibía el 10% de cada robo. Esta información añadía al cuadro general aún más cinismo e inhumanidad. Resultaba que algunas familias sufrieron 2 veces. Primero les robaron reliquias familiares del cuerpo del fallecido, y luego también les robaron el apartamento durante el funeral. Pasaron 8 meses desde aquel memorable vuelo a Barcelona que cambió las vidas de muchas personas. Alejandra gradualmente volvía a la actividad habitual de negocios, pero ahora su vida incluía otra dirección importante: ayuda a familias afectadas por crímenes en la esfera funeraria. El contrato con los socios barceloneses fue firmado y realizado exitosamente. La construcción del complejo comercial iba según el cronograma, y la empresa Valdemar y Asociados recibió varios encargos nuevos y grandes. La reputación de negocios de Alejandra solo se fortaleció. Los socios valoraron altamente su principialidad y disposición a luchar por la justicia incluso en asuntos personales. Larisa se convirtió no solo en ayudante indispensable en el trabajo, sino también en amiga cercana. La chica resultó ser una empleada sorprendentemente capaz y responsable. Rápidamente dominó la especificidad del negocio de construcción, aprendió a trabajar con documentos, llevar negociaciones con contratistas y clientes, planificar reuniones y controlar el cumplimiento de contratos. Lo más importante, estaba sinceramente agradecida por la oportunidad dada de comenzar una vida nueva y honesta. ¿Sabe qué es lo que más me atormenta hasta ahora?, dijo una vez Larisa durante el descanso del almuerzo en la oficina, mirando fotografías del nuevo proyecto de la empresa. No que durante 3 años llevé joyas de muertos. Y no que viví con un criminal sin sospechar su verdadera esencia. Sino que podría nunca haber sabido la verdad. Podría haberme casado con Víctor, haber tenido hijos de él, crear una familia basada en mentiras y crímenes, y él habría continuado con sus asquerosos actos. Pero supiste la verdad, respondió firmemente Alejandra, apartándose del trabajo con informes financieros. E hiciste la única elección correcta. Ayudaste a restablecer la justicia y devolver a las familias sus queridas reliquias. Eso es lo más importante. Durante estos meses todas las joyas robadas fueron devueltas a los herederos legítimos de los fallecidos. El procedimiento resultó largo, minucioso y emocionalmente pesado, pero al final cada reliquia familiar encontró el camino a casa. Alejandra recibió personalmente el colgante de la bisabuela Catalina y el anillo de sello del difunto marido Aurelio. Especialmente conmovedora fue la ceremonia de devolución del colgante de Catalina coronado. Alejandra sostenía en sus manos la reliquia familiar y por primera vez en 4 largos años sentía que la conexión espiritual con su hija estaba completamente restablecida. Catalina estaba de nuevo cerca, aunque fuera en forma de este pequeño corazón dorado con iniciales cuidadosamente grabadas de la bisabuela. ¿Qué va a hacer con él?, preguntó cuidadosamente Larisa, observando cómo Alejandra examinaba el colgante a la luz. Se lo daré a la sobrina de Aurelio cuando tenga una hija, respondió Alejandra después de reflexionar. El colgante debe quedarse en la familia y continuar su historia. A menudo hablaban de lo ocurrido, analizando los eventos y sus consecuencias. Para ambas mujeres esta historia se convirtió en momento decisivo en la vida. Alejandra entendió que podía no solo construir exitosamente edificios y desarrollar el negocio, sino también luchar activamente por la justicia, defender los derechos de la gente común. Larisa aprendió a evaluar críticamente a las personas, no confiar ciegamente en palabras hermosas y siempre verificar los hechos. ¿Sabe? A veces pienso en otras chicas, confesó una vez Larisa, ordenando correspondencia. En las que salen con hombres cuyo trabajo está de alguna manera relacionado con la muerte, empleados del depósito de cadáveres, trabajadores de cementerios, embalsamadores. ¿Cuántos entre ellos puede haber como Granados? Creo que muy pocos, respondió Alejandra. La gran mayoría de personas que trabajan en la esfera funeraria son gente honesta y decente que realmente ayuda a las familias en momentos difíciles. Granados resultó ser una excepción rara, un monstruo moral.
Pero esta conversación hizo reflexionar seriamente a Alejandra. ¿Y si crímenes similares se cometen en otros lugares, en otras ciudades? ¿Y si hay más familias que hasta ahora no saben sobre el verdadero destino de las joyas de sus seres queridos? Se comunicó con el investigador Carvajal y compartió sus consideraciones sobre este tema. Tiene absolutamente razón, estuvo de acuerdo él durante la conversación telefónica. El caso Granados bien puede no ser un caso aislado. Ya comenzamos la verificación de otras funerarias y oficinas de servicios rituales en Madrid y la región. Cierto, sin denuncias concretas y pruebas es difícil emprender algo, hacen falta fundamentos para iniciar causas. ¿Y si crear una línea directa especial? Propuso Alejandra. La gente podrá informar anónimamente sobre valores desaparecidos de los muertos. Muchos simplemente no saben a dónde dirigirse con preguntas tan delicadas, temen que no les crean. La idea gustó no solo al investigador, sino también a la dirección de la Fiscalía de la ciudad. En un mes en la dirección principal del Ministerio del Interior de Madrid comenzó a funcionar una línea telefónica especial para informes sobre posibles robos en funerarias y oficinas de servicios rituales. Alejandra y Larisa se convirtieron en consultoras voluntarias, ayudando a procesar las llamadas que llegaban y separar casos reales de falsas alarmas. Durante los primeros 3 meses de trabajo de la línea directa llegaron más de 300 llamados. La mayoría se referían a malentendidos habituales, olvidos de parientes o pequeños errores administrativos. Pero en 32 casos se revelaron signos de posibles crímenes que requerían investigación detallada. Esto es solo la punta del iceberg, decía Alejandra a los colegas durante la reunión semanal. Muchas personas simplemente temen o se avergüenzan de hablar de cosas tan delicadas. Hace falta tiempo y trabajo constante para que crean, los escucharán, entenderán y ayudarán. El trabajo de la línea directa gradualmente daba resultados. Se revelaron otros 2 casos de robos sistemáticos en diferentes distritos de Madrid y un caso en los suburbios. Aunque la escala de estos crímenes era significativamente menor que la actividad de Granados, cada caso revelado significaba restablecimiento de justicia para familias concretas. Alejandra a menudo pensaba en cómo un encuentro casual en el avión llevó a consecuencias tan masivas. Si Larisa hubiera trabajado ese día en otro vuelo, si el colgante hubiera estado oculto bajo la ropa, si ella misma no hubiera prestado atención a él, los crímenes de Granados podrían haber continuado durante muchos años más. Destino, le decía a Larisa. Catalina nos ayudó desde el más allá. Dirigió los eventos para que se revelara la verdad. Exactamente un año después del arresto de Granados, Alejandra recibió una carta de la colonia penitenciaria de régimen estricto donde cumplía condena el criminal. Durante mucho tiempo sostuvo el sobre en sus manos, sin decidirse a abrirlo. ¿Qué podía escribir una persona que había profanado la memoria de su hija y causado dolor a decenas de otras familias? Estimada Alejandra, leía, finalmente decidiendo familiarizarse con el contenido. Le escribo esta carta comprendiendo perfectamente que no tengo ningún derecho moral de pedir perdón por lo que hice. Lo que hacía es absolutamente imperdonable y ninguna explicación puede justificarlo. Pero quiero que usted y otras familias afectadas sepan toda la verdad sobre cómo comenzó todo. Después seguía un relato detallado sobre cómo Granados se decidió por primera vez al robo. Confesaba que el primer crimen lo cometió prácticamente por casualidad, vio un hermoso anillo antiguo en la mano de una anciana fallecida y no pudo resistir la tentación. Luego aparecieron las relaciones con Larisa, el deseo de impresionarla con regalos caros, y los robos gradualmente se volvieron sistemáticos. Me convencía de que no causaba daño serio a nadie, escribía. Me decía que a los muertos ya no les hacían falta las joyas, y los parientes vivos con el tiempo las olvidarían. Solo ahora, en prisión, cuando tengo tiempo para reflexiones, entendí toda la monstruosidad de mis actos. Quitaba a la gente no solo valores materiales, sino la memoria de los seres queridos, la última conexión con los que se fueron. Esto es realmente peor que cualquier robo ordinario. En la carta Granados también contaba sobre su vida en la colonia, sobre cómo lo trataban otros presos que se enteraron del carácter de sus crímenes.
Resultaba que incluso en el ambiente criminal la profanación de tumbas se considera un acto especialmente despreciable. Al final de la carta había una petición de transmitir disculpas a todas las familias afectadas y especialmente a Larisa. Granados escribía que entendía, perdonarlo era imposible, pero quería que la gente supiera que comprendía completamente la gravedad de sus crímenes y estaba dispuesto a asumir la responsabilidad. Alejandra mostró la carta a Larisa. La chica la leyó en silencio, y luego metódicamente la rompió en pedazos pequeños. Demasiado tarde para el arrepentimiento, dijo fríamente. Que piense en sus crímenes en la cárcel los siguientes 15 años. Y nosotras vivimos adelante y ayudamos a otras personas. Y realmente continuaban viviendo y trabajando. La línea directa funcionaba cada vez más eficientemente, ayudando a revelar nuevos casos de crímenes en la esfera funeraria. Durante el año se logró revelar y entregar a los tribunales casos sobre 6 criminales en diferentes regiones del país. El sistema de protección de familias de tales crímenes gradualmente se perfeccionaba. La empresa Valdemar y Asociados crecía y se desarrollaba activamente. Alejandra abrió filiales en Barcelona y Bilbao, y luego en Valencia. Larisa se convirtió en su adjunta y mano derecha, organizada, responsable, completamente dedicada al trabajo común. ¿Sabe qué es sorprendente? Dijo una vez Larisa, analizando informes sobre el trabajo de todas las filiales de la empresa. Si no hubiera pasado ese horror con Víctor, si no nos hubiéramos encontrado en tales circunstancias trágicas, nuestros caminos nunca se habrían cruzado. Y ahora no me imagino mi vida sin este trabajo, sin nuestro asunto común. La vida realmente está organizada de manera impredecible, estuvo de acuerdo Alejandra. A veces los eventos más terribles y dolorosos inesperadamente llevan a algo bueno e importante. Se convirtieron en verdaderas amigas, a pesar de la diferencia de edad, posición social y experiencia vital. El dolor común, la lucha común por la justicia y el trabajo común para proteger a otras personas las unió más fuerte que cualesquiera otras circunstancias. En el segundo aniversario del arresto de Granados, Alejandra fue al cementerio a la tumba de su hija. Ahora sabía exactamente que Catalina descansaba en paz, todas sus cosas habían vuelto a donde les correspondía estar por derecho. El colgante de la bisabuela Catalina de nuevo yacía en la caja fuerte familiar, esperando su hora para ser transmitido a la siguiente generación. Catalinita, mi querida niña, decía en voz baja, de pie junto a la lápida de mármol blanco con la fotografía de una chica sonriente de 22 años. Mamá se vengó por ti y restableció la justicia. Ese miserable que se atrevió a perturbar tu reposo recibió lo que merecía. Y ahora muchas otras familias están protegidas de crímenes similares. El viento otoñal susurraba suavemente las hojas amarillas en los viejos tilos y arces. La mañana era silenciosa, apacible, llena de esa solemnidad especial que siempre reina en los cementerios. Alejandra puso en la tumba un ramo de crisantemos blancos, flores favoritas de su hija, y estuvo mucho tiempo de pie en silencio, conversando mentalmente con Catalina. Volviendo del cementerio, reflexionaba sobre cómo había cambiado radicalmente su vida durante estos 2 años. La pérdida de la hija y el marido seguía siendo una herida espiritual que no sanaba, pero ahora había aparecido un nuevo sentido importante de existencia, ayuda a otras personas, protección de la memoria de los que se fueron, lucha contra la injusticia. En la oficina, como siempre, la esperaba Larisa con nuevos documentos e informes. Llegaron otros 7 llamados a la línea directa durante el fin de semana, informó, mostrando impresiones de las llamadas. 4 de ellos se ven sospechosos y requieren verificación detallada. Una familia de Córdoba informa sobre la desaparición de pendientes antiguos de la abuela fallecida y parientes de Toledo sobre el robo de una cadena de oro. Transmite toda la información al investigador Carvajal, dijo Alejandra, sentándose en el escritorio de trabajo. Que los colegas en el terreno se ocupen de cada caso. El trabajo continuaba día tras día, mes tras mes. Cada caso revelado de robo significaba que una familia más sabía la verdad sobre el destino de queridas reliquias familiares. Cada criminal detenido significaba que decenas de otras familias estarían protegidas de crímenes similares en el futuro.
Alejandra entendía bien que erradicar completamente tales crímenes era prácticamente imposible. Siempre habría personas dispuestas a usar el dolor ajeno y la indefensión para su propio beneficio. Pero se puede y debe hacer su actividad lo más arriesgada, no rentable y rápidamente revelable posible. Creamos algo realmente importante y necesario, le dijo a Larisa en la noche tardía, cuando terminaban el trabajo sobre el informe trimestral. No solo logramos el castigo de un criminal concreto, sino que ayudamos a decenas de otras familias, creamos un sistema de protección para miles de personas. Y lo más importante, demostramos que la memoria de nuestros seres queridos es sagrada, añadió Larisa, guardando documentos en la caja fuerte. Y nadie tiene derecho a profanarla para su propio beneficio. Salieron de la oficina por la noche. Madrid brillaba con luces de anuncios y farolas, por las calles se apresuraban personas, cada una con sus preocupaciones y problemas. Por delante había nuevos asuntos, nuevos desafíos, nuevas oportunidades de ayudar a los necesitados de justicia. La historia que comenzó con un terrible descubrimiento en el avión terminó con la creación de un sistema eficaz de protección para miles de familias en todo el país. El colgante de la bisabuela Catalina, que se convirtió en llave involuntaria para revelar crímenes masivos, volvió a la caja fuerte familiar. Pero la memoria de esa historia quedó para siempre, como recordatorio de que la justicia siempre se puede y debe restablecer, sin no rendirse y luchar hasta el final. Alejandra Valdemar nunca más voló en ese mismo vuelo IB 245 a Barcelona. Pero cada vez que pasaba el check-in en cualquier aeropuerto, involuntariamente recordaba aquel día cuando un encuentro casual cambió radicalmente las vidas de muchas personas. Y cada vez agradecía al destino y a la memoria de su hija por haberle dado fuerzas para recorrer este difícil camino hasta el final victorioso, restableciendo la justicia y protegiendo a otros de crímenes similares.